Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos reflexionando y ahora de una manera especial en que estamos finalizando este libro tan interesante, este Evangelio de San Mateo. Nosotros encontramos aquí en esta recapitulación los elementos fundamentales de la teología de San Mateo. Comenzamos. El primer elemento que estuvimos estudiando, que estuvimos mirando, es que Cristo es juez escatológico. Este es entonces el primer elemento que se nos presenta en este Evangelio, a un Cristo como juez escatológico. Decíamos, la vida de Israel se halla volcada sobre el juicio de Dios que se avecina. Entonces recordemos que cuando estamos hablando del juicio escatológico, en síntesis, estamos mirando esa promesa que se cumple. Estamos con San Mateo. No se olviden que San Mateo conoce muy bien el Antiguo Testamento, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, y por lo tanto lo que él está haciendo es traernos a colación nada más y nada menos que la misma teología del Antiguo Testamento, y ahora nos está diciendo que en la persona de Jesús se realiza, o mejor, se ha realizado, porque es la comunidad que ya está escribiendo en el año 75, 80. Entonces tenemos que imaginarnos que para ese tiempo esta teología que va caminando, este grupo que interpreta en la persona de Jesús la realización plena de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el Mesías? ¿Qué es lo que viene a ser Dios? Con su encarnación y con todo el misterio, ¿verdad?, que nosotros encontramos. ¿Se acuerdan que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 por lo menos es la propuesta elemental y fundamental que nos trae Jesús, que nos trae Dios mismo, porque Él es Hijo de Dios, nos dice, ¿verdad?,
el Evangelio. Dios que se ha encarnado. Y por lo tanto, upea la ñande yara y cuame ñande hina, upea la ñande yara ume ñande. Upea ñande ña hendu ya hesha upe ñande ya en abejina. Peñande yara oyapoma upe he iba ekwe. Y ahí está entonces el cumplimiento. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar entender. Y por eso lo primero que nosotros estamos encontrando aquí dentro de esta recapitulación teológica elemental y fundamental, entonces, es el hecho de que Cristo es juez escatológico. Dios que viene, pero ¿para qué viene según el pensamiento? Porque estamos dentro del movimiento apocalíptico incluso, ¿verdad? Y dentro del movimiento apocalíptico estamos entendiendo que esto es el juicio ya de parte de Dios. Dios con su presencia ya está juzgando. Por eso es juez escatológico. Pero recordemos que también en nuestra reflexión anterior decíamos algo interesantísimo, ¿verdad? Porque ñande goña pensaba ya calcula o la juega o ñande huepotí, nos va a mirar y nos va a decir hiciste esto bien o hiciste esto mal y te mando al infierno o te mando al cielo. No. ¿Se acuerdan que el juicio no era de esa manera? Cuando nosotros hablábamos del juicio escatológico, es decir, un Jesús que viene, y San Juan también lo presenta de la misma manera, y en realidad todos los evangelios te presentan a este Jesús escatológico, la presencia de Dios, pero ¿de qué manera? Su presencia ya es entonces elemento para que nos juzgue. El hecho de que Jesús está en medio de nosotros ya nos interpela. La palabra interpelar. Ya es ya. Y digo, aquí ya está Dios, había sido. Y entonces uno queda iluminado y dice, ¿cómo yo estoy viviendo de acuerdo a esta propuesta que el Señor me está trayendo? Aquí ya está el Señor, aquí está presente. ¿Y cómo yo vivo de acuerdo a esta propuesta que el Señor está dando? ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿O estoy a favor o estoy en contra? Y entonces, ¿quién es el que hace el juicio? El juicio lo hace Dios, pero como presencia. Pero el que comienza a autoevaluarse, oye, esa cuá, oye, ese apea, oye, y bueno, se haya pojina peipona mía, te la se, da el haya pojina peipona, haya popeyo ahí. Entonces, ¿quién es el que se entre comillas, es un autojuzgarse? O sea, nosotros mismos abrimos los ojos, nos damos cuenta y decimos, aquí yo estoy haciendo bien, estoy obrando bien o estoy obrando mal. Pero esto no nos tiene que extrañar mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ya el Génesis, en realidad, capítulo 3, versículo 7, lean un poco después, este capítulo 3 del Génesis, versículo 7 dice, después del pecado que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dice que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, Adán y Eva, cuando entran en el mismo pecado y cuando entran en conciencia de lo que hicieron, se le abrieron los ojos, quiere decir entonces, descubrieron en qué mala cosa se estaban metiendo. Nadie me va a decir, no, nadie me va a decir. O cuando estás robando, cuando le estás engañando a alguien, o sabes muy bien que le estás engañando a esa persona. No me vas a decir, yo no sabía que le estaba engañando. Claro que sabes, claro que te das cuenta. O cuando vos estás haciendo una cosa mala contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tu familia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Del pintor Jan van Eyck solo nos han llegado 20 lienzos, pero son suficientes para poder considerarlo uno de los artistas más geniales de la historia. Lo curioso es que de él sabemos muy pocas cosas con certeza. Por ejemplo, que nació en torno al año 1390. Sabemos que existió. Sabemos quiénes le encargaron algunos de sus cuadros. Sabemos que trabajó para el duque de Borgoña. Pero muchos datos importantes sobre él son solo especulaciones. Por ejemplo, dónde nació, dónde vivió o cómo murió.
Hendrik Calevier dirige el Archivo Estatal de Brujas en Bélgica y acaba de hacer un descubrimiento sorprendente. En una investigación en la Penitenciaría Apostólica del Vaticano dio con este breve texto en latín: que su santidad se digne conceder a Jan van Eyck y a Margarita, su esposa de la diócesis de Lieja, cartas confesionales perpetuas. Son 2 líneas que arrojan un poco de luz en la vida misteriosa del pintor flamenco. Es el primer y único documento contemporáneo en el que aparece mencionado junto a su esposa. También dice que ambos son originarios de la diócesis de Lieja. Y eso es nuevo porque hasta ahora todo lo que se decía sobre el lugar de origen de Van Eyck es fruto de especulaciones o informaciones que se dan después de su muerte. El documento es una solicitud de dispensa enviada al Papa Eugenio IV para que autorice al artista y a su esposa a confesarse con cualquier sacerdote. En aquel tiempo uno se confesaba solo con su párroco, y es importante porque la escribió en 1941, pocos meses antes de su muerte. Poco tiempo antes de que él escribiera a Roma, en Brujas se desata una epidemia en la que murió mucha gente. Tal vez él tenía miedo de enfermar o ya estaba enfermo cuando se hizo esta carta. El descubrimiento arroja un poco de luz en la vida de este artista y es una oportunidad de recordar los 20 cuadros que se conocen en el mundo del gran pintor flamenco. Es imposible ver juntas todas las obras, pero esta espectacular página web las ofrece en alta definición. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos
queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo esta recapitulación y decimos que el primer elemento teológico fundamental aquí entonces se nos presenta a Cristo como juez escatológico. Otro elemento que tenemos que entonces reflexionar y que ya hemos dicho varias veces, pero volvemos a insistir porque la repetición nos va a ayudar. El hecho de decir la palabra escatón. Ustedes pueden volver a escuchar y volver a estudiar. Cuando comenzamos nosotros, ya hace casi 2 años, año y medio, ¿verdad? Que comenzamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Lo primero que hicimos fueron entonces presentaciones sobre la famosa explicatio terminorum, ¿verdad? Como decían los latinos. La explicación de ciertas terminologías esenciales y fundamentales que se utilizan dentro de un estudio bíblico, dentro de la Biblia, porque porque ese pues suele ser el problema, sobre todo en el sentido protestante, ¿verdad? Que muchas veces oyente o poíntesi, porque no se puede leer la Biblia así como está y después decir, bueno, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué está escrito? No, hay que entender bien, por eso el explicatio terminorum, para eso es la exégesis, en síntesis, para eso es un estudio, lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a procurar hacer un estudio serio, vamos a procurar entrar verdaderamente, porque si no, confundimos a la gente y nos quedamos otra vez simplemente en la famosa religión primitiva, ¿verdad? O sea, eso que se le llamaba dentro de los estudios bíblicos y dentro de la teología, la religión baja se le decía eso, ¿verdad? O sea, más bien por el sentimiento, por lo que yo siento, lo que me dice, lo que yo opino. No, vean ahí. Hay que ir siempre, ¿verdad?, en la congruencia de estos elementos del sentimiento con la razón. Recordemos lo que Pedro nos dice en su carta. Ustedes tienen que dar razón de lo que están creyendo, razón de lo que están diciendo. O sea, tienen que demostrarlo. ¿Por qué? Y porque estos son elementos que se escriben dentro de un contexto teológico, dentro de un contexto de la historia del hombre. Y entonces, si nosotros estamos dentro de este contexto de la historia, es importante que también nosotros entendamos que la acción de Dios se va realizando en nuestra propia existencia, en nuestra propia historia, en el día a día. Es allí entonces donde Dios, ¿verdad?, nos está hablando. Bueno, y entonces aquí estamos encontrando a un juez escatológico. Ahí encontrábamos la palabra escatón. Y la palabra escatón en una historia lineal, en la historia lineal de nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la irrupción de Dios en nuestra existencia. Entonces, cuando hablamos de un juez, el juicio que se hace, quiere decir que Dios de repente entra. Dios entonces interviene en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, en nuestra historia. Y cuando Dios entra en tu historia, entonces es ahí donde se realiza el juicio. Ahí se realiza entonces este juicio escatológico, escatón, de la presencia, de una irrupción de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos más sencillos para que ustedes me puedan comprender bien lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿cuándo se realiza ese juicio escatológico, por ejemplo, con San Pablo? San Pablo que estaba persiguiendo a los cristianos. San Pablo que iba detrás entonces de los cristianos y los mandaba a encarcelar. Iba con la carta hacia Damasco, ¿se acuerdan? Y ahí sucede un escatón para San Pablo. Dice que ve una luz de repente. Capítulo 9, lean, Hechos de los Apóstoles. Vea la escatón y la irrupción de Dios. Y ese es el juicio escatológico. Nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, por influencia protestante, ¿verdad?, porque estas cosas, si uno no sabe, entonces opointe y dice cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el juicio escatológico verdaderamente, así como los evangelios, ¿verdad?, todos los evangelios en realidad, pero ahora estamos mirando de una manera muy especial a San Mateo, hace con la presencia de Jesús. Es Jesús entonces el que con su presencia ahora me está llamando y me está diciendo, bueno, va, ese era el área por ahí, va, el área por. Pendere ya po, hoy ponate no yo ahí.
Y de acuerdo a eso, entonces vos vas a comenzar a actuar. Entonces, porque tu policía, tu conciencia ya te está diciendo cómo vos estás actuando. Vos no necesitas entonces que nadie venga y te diga, ¿verdad?, lo que vos tenés que hacer. Porque todo lo que se predica, todo lo que se anuncia, ¿se acuerdan cuando también Pablo dice, y ustedes conocen, ustedes aprendieron eso, o hechos de los apóstoles, incluso cuando Felipe acompaña a este eunuco? ¿Cómo yo puedo conocer? Dice, si nadie me explica. Entonces, ¿cuál es la función en todo caso del predicador, del apóstol, de ese seguidor de Jesús? En todo caso, de presentar, de anunciar y de decir que en este momento el Señor está en medio de nosotros y entonces nos está diciendo cómo tenemos que actuar. Pero después en el fondo, cuando vos escuches, vas a ser vos el que te sientas ante este escatón, o sea, ante la presencia del Señor, te sientas tocado y llamado por Dios para que tomes una decisión y para que puedas cambiar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón.
Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros estamos haciendo una recapitulación en este momento porque estamos finalizando el Evangelio de San Mateo. Y en esta recapitulación, los planos de la obra del Cristo, es decir, cuál es el plano. Es interesante también, ¿verdad?, cómo se nos presenta como un plano. Aquí un arquitecto, no sé, un ingeniero, todo esto, todos tenemos, incluso los electricistas, ahora copamos los planos, porque de ahí cuando vaya la conexión, vaya un plomero también, cuál es tu plano, o el que tiene que seguir. Siempre seguimos un plano, cómo tenemos que hacer las conexiones, este con el otro, etc. Cuando alguien tiene desperfectos en la casa, lo primero que te preguntan, a ver, ¿tenés el plano, señora, aquí de tu casa, tu plano? Vamos a mirar un poco. Es el que nos indica, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante porque cuando estamos hablando de una recapitulación teológica en los escritos de San Mateo, lo que nosotros estamos diciendo también es cuál es ese plan o cuáles son los planos que tenemos de esta obra del Cristo en la vida del cristiano, en la vida de la comunidad y en la vida de la iglesia. Porque iglesia quiere decir la misma comunidad donde nosotros nos encontramos y es ahí donde tenemos un plano, ¿entienden? Es allí donde nosotros nos centramos principalmente y hacemos camino para que podamos entender las interconexiones, las conexiones. Este plano dirige hacia aquí. Entonces, eso es saber lo que el Señor quiere del hombre, lo que el Señor le está proponiendo entonces al hombre. Una vez que nosotros seguimos ese plano. Amoy la plano, Hana Avena, en la Biblia. La palabra de Dios viene a ser el plano. Es entonces ese esquema de esa propuesta que el Señor nos está haciendo. Y en la medida en que nosotros leemos, entendemos, punto por punto, cuál es la interconexión de esta propuesta de salvación. Ese es el plano de la obra del Cristo. Entonces decíamos, en primer lugar, Cristo que se presenta como juez escatológico. El juicio que se realiza en el momento en que Jesús, ¿verdad?, o Dios, mejor dicho, interviene en nuestra historia con la encarnación en Jesús de Nazaret. Pero no porque Él viene con el dedo a juzgarnos, ¿verdad? Vos hiciste bien, vos hiciste mal, vos esto, vos aquello, no. Su misma presencia y su propuesta diciéndonos cómo nosotros tenemos que vivir, ese ya es el juicio. Porque ahora vos vas a ser el que te vas a dar cuenta. De la reyejesa peata reyejesa cuata hago anga yereñe pues no te haya ponala ella pona. Y ahí viene, ¿verdad?, todo lo demás. Esto es interesantísimo, ¿verdad?, porque es la presencia de un Cristo el que te va a cambiar. ¿Por qué a ustedes les parece que en nuestra sociedad tenemos muchos que somos, no sé, exalumnos de colegios religiosos grandes, con nombre y todo, y estamos ahí y se ufanan? Yo soy exalumno de tal colegio, yo soy. Inmundad de primera, son corruptos de primera. O sea, eso va totalmente. Entonces quiere decir que no entendieron totalmente, o no transmitimos o no dijimos verdaderamente lo que es, ¿verdad?, este juicio escatológico, ¿verdad? Porque la presencia de Jesús en la vida de uno es como ese espejo que yo me estoy comparando, me estoy mirando y estoy diciendo, bueno, ¿qué imagen tengo yo, verdad? ¿Qué imagen? Nosotros tenemos que configurarnos, dice la persona del Cristo, a la persona de el Salvador, de este Mesías enviado, o Dios mismo que se encarna, ¿verdad?, y que viene y que nos está hablando. Ustedes habrán visto esa película muy interesante, Dios ha muerto. Dios ha muerto. Esta película es espectacular. Son películas antiquísimas, ¿verdad?, del año 1970 más o menos, o antes incluso, ¿verdad? Una reflexión teológica interesante porque un sacerdote de repente que toca en su iglesia, ¿verdad?, las campanas diciendo que hay un muerto, el famoso repique, ¿verdad? Y entonces de los muertos, entonces toda la gente del pueblito cuando escucha tin, ton, tom, etc., entonces vienen todos corriendo a ver quién falleció. Y el cura metió ahí en el centro, allá medio un poco altito, puso un cajón, ¿verdad?,
Y entonces ahí estaba el muerto, pero nadie sabía quién era, ¿verdad? Ni el nombre ni nada. Y entonces todos se acercaban y uno a uno formaban la fila y se iban para mirar quién el que había fallecido, quién estaba ahí dentro del cajón. Y el cura había puesto un feroz espejo ahí, ¿verdad? Adentro. Y entonces cuando ellos miraban, entonces veían ¿qué cosa? Veían su propio rostro en el espejo, mañana la cajón, porque no estaba nadie, estaba vacío, pero estaba el espejo. Entonces, ¿qué significa Dios ha muerto? Quiere decir que sos vos entonces el que te moriste, o vos le mataste a Dios en tu vida. ¿Por qué? Y porque ya no sos sensible y no te das cuenta lo que estás haciendo. O porque no entendiste verdaderamente lo que significa el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia que significa entonces para vos, para mí y para todos, ese cambio de vida que nos tiene que llevar hacia el camino de la dignificación del hombre. Primero, nosotros que nos dignificamos como personas, pero que estamos siempre en función de la comunidad. ¿Entendiste? Y entonces quiere decir que nosotros tenemos que cuidar a la comunidad. Porque si yo estoy robando, ¿a quién le estoy robando? No le estoy robando a fulano o a fulano nomás, ¿verdad? Le estoy robando a un país, le estoy robando a una humanidad, le estoy robando entonces el futuro a toda la comunidad, a ese que está ahí, a esa asamblea, ¿entienden? Entonces ese Dios ha muerto, como título, ¿verdad?, de esa película, significa que somos nosotros quienes nos volvimos ahí duros, como con ese callo, con esa costra. Porque aquí el juicio escatológico quiere decir sensibilizarnos ante la presencia de un Dios que está aquí presente y que nos llama a una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar,
tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos del libro de Jeremías, capítulo 30, 1, 2, luego del 12 al 15 y luego del 18 al 22. Yo cambiaré tu suerte, nos dice la palabra del Señor. Palabras que dirigió el Señor a Jeremías, así dice el Señor. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Así dice el Señor. Tu fractura es fatal, tu herida no puede sanar. No hay quien defienda tu causa vendando tu herida. No hay remedio para tu dolencia. Tus amantes te volvieron y ya no te buscan, porque te derrotó el enemigo con cruel escarmiento, por la cantidad de tus crímenes, por tus muchos pecados. Queridos amigos, aquí entonces Jeremías está echando en cara al pueblo de Israel que se había alejado del Señor. Hakoanga deñe pununde nace hare yuyeye inako ave alleva yerureja y sapukai beñan de yara. Yarajya en realidad significa Yahvé que reconstruye lo caído. Yahvé que reconstruye toda esta ciudad, Jerusalén en este caso, todo este mundo de Israel que había caído en manos de sus propios enemigos. Pero Jeremías le está echando en cara, ¿verdad? Y le dice al pueblo, Koanga, dende nace, Koanga ñepunu eyaje, oina llego ave alleva, pero porque no quisiste escuchar al Señor. Queridos hermanos, tantas veces esto también sucede con nosotros. Estamos gritando, estamos pidiendo tantas cosas, pero sin embargo no nos damos cuenta de que el Señor siempre está caminando con nosotros. Somos nosotros entonces quienes vamos detrás de otros dioses. Pidamos al Señor hoy, en este día, con la palabra del Señor, que volvamos a entender la propuesta de Jesús, que volvamos a entender la propuesta del Señor. Como cristianos hoy en el seguimiento auténtico de esa palabra de Dios que se nos trae siempre, todos los días, y escuchando su palabra podamos cumplir la voluntad del Señor. Y que el Señor Jesús descienda sobre cada uno de ustedes y les bendiga, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não sou um momento todos os dias. Preciso do teu amor demais, da tua intercessão junto ao Senhor. Guia meus passos, leva-me
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y ya estamos en esta última partecita. Hemos leído, hemos estudiado, por lo menos de una forma no tan exhaustiva. Ojalá pudiésemos tener más tiempo, pero como tenemos 73 libros, ¿verdad? Entonces 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Ahora apenas estamos en el segundo libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos también con el Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, estamos en el sexto libro, con el libro de Josué. Ya estudia Pajanguayeva. Por eso que no podemos entrar y dar más y más y más, porque esto toda la vida podemos estudiar solamente un libro si queremos, ¿verdad? Y todos los días una horita de reflexión nos llevaría igual años y años, ¿se entiende? Pero lo importante es que por lo menos tengamos una idea general y ahora estamos haciendo una recapitulación de los elementos esenciales y fundamentales de la teología de San Mateo. Y comenzamos hoy con este curso bíblico del día de hoy, con esta síntesis, diciendo directamente que lo elemental y lo fundamental es que Cristo es juez escatológico. Y ya explicamos lo que significa eso. Juez en el sentido de que nosotros somos quienes, ante la presencia de Dios que se ha encarnado, comparándonos con su presencia, con aquello que nos dice, entonces nos sentimos interpelados. Esa es la palabra. Es la interpelación. Jesús, como juez, se presenta como alguien que interpela al hombre, que nos interpela a nosotros y nos dice cómo estamos, cómo nos realizamos, si verdaderamente vivimos en la dignidad de los hijos de Dios. Bueno, número uno eso. Y después, escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque el escatón quiere decir la irrupción de Dios en nuestra historia. Esa historia lineal, entonces, que cuando Dios aparece, es decir, cuando le dejamos entrar en nuestra vida, cuando nos sensibilizamos, dijimos hace rato, entonces Dios se hace presente. Dios está, pero que te hable va a depender de vos, que vos estés sensible a lo que Él te está diciendo. Dios está hablando. Yo no le escucho. Entonces quiere decir que vos sos el que está sordo. No es que Dios no está hablando, Dios está hablando. Dios se manifiesta de tantas maneras. Ahora, de que vos tengas como una costra, como un callo, y entonces vos no estás escuchando y no estás entendiendo lo que te pide, bueno, ese ya es un problema nuestro. Esa ya es una dificultad nuestra. Entonces, aquí estamos hablando de un Cristo que es juez escatológico. Al desvelarse, es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de esa hondura del mensaje de Jesús, entonces era normal que lo primero que viniera a concretarse fuera su aspecto de juez definitivo. Claro, nosotros lo que esperamos es como un juez que viene ahí. Bueno, vengan aquí toditos porque yo ahora les voy a juzgar. Más o menos pelañan de idea. Y nosotros ya dijimos que no es Jesús que viene así a condenarnos, sino que somos nosotros quienes ante el reflejo, ¿verdad?, de la divinidad del Padre que envía a su Hijo Jesús, en quien se encarna Dios mismo, entonces, quien nos está interpelando. Juez y juicio al mismo tiempo, porque el Cristo no es tan solo aquel que viene sobre el cielo de las nubes a dictar sentencia. ¿Entendieron? Jesús no viene entonces a dictar sentencia, nos está diciendo, sino que es la plenitud de los que esperan, meta y culmen en que viene a revelarse el interior del cosmos. Viene a revelarse, es decir, vos abrís los ojos, comenzás a reflexionar y comenzás a decir, mira un poco, esto había sido lo que el Señor me estaba pidiendo, esto es lo que el Señor me está pidiendo a mí hoy, aquí y ahora. Y entonces esa es la verdadera revelación. Dios que se confronta, yo que me confronto ante Dios. Un Dios que se confronta y un yo que se confronta con Dios, frente a frente. ¿Sobre qué cosa? Y justamente sobre el Evangelio, es decir, esta propuesta. Nosotros estamos haciendo una recapitulación, ¿verdad?, de todo el Evangelio de San Mateo.
y eso que Dios nos ofrece y ante el cual nosotros nos confrontamos, lo encontramos en el capítulo 4, 16 en adelante de San Mateo. Porque pea la ñande yaro y cuave ea ñande opea esta ñande ya estudias opea ñande esta ya lees opea ñande ya ella jinegui. Los que quisieran entonces pueden ir un poquitito más atrás en nuestra biblioteca ñande yarañe en este caso Nuevo Testamento, y vayan buscando un poquitito más atrás, ¿verdad? Todas estas lecciones, estos cursos, estas reflexiones que estamos haciendo en el día a día. Y ahí desde el capítulo 4, escuchen un poco esa partecita, esa sección que va hasta el capítulo 7. Esa es la propuesta que nos trae el Señor. Y desde esa propuesta es que nosotros nos confrontamos, miramos y leemos nuestra propia historia. Leemos nuestra propia existencia. Leemos entonces nuestra propia respuesta, cómo nosotros estamos respondiendo a Dios ante la propuesta suya, evidentemente, o ante ese pedido del Señor. O mejor dicho también, peñande yaro y cuame evañande, pearenonde peñande yaheshana, allá sepa allá potenanda yapoi, apenatera panda penai jeseina. Después, por otra parte, entonces, la historia de los hombres y el proceso de los tiempos, de los siglos, ya no tiene otra forma ni otra ley de subsistencia. No hay otra manera, sino que aquí es el confrontarse. Entonces somos nosotros mismos quienes nos autojuzgamos ante la presencia de un Cristo que está aquí presente. O sea, su ley, su testimonio, lo que nos dice, su enseñanza, lo que nos sirve a nosotros entonces como elemento para el juicio. El sentido de las cosas ya ha brillado, fulgurante en Jesucristo. Se ha mostrado el germen del futuro. Al menos en principio la meta universal ya se ha trazado. Ahí está. En esa propuesta del Evangelio está trazada la meta hacia donde nosotros tenemos que caminar. Ñande yeikua bonama, ñande yaheshama, ñande yayehesape ama, apea la ñande yara yerurea ñande. Apeo yerure haisha ñande, ñande ya allá posebe a ñande yara. Quiero hacer verdaderamente, porque la meta está trazada. El juicio lo haremos nosotros en este confrontarse con un Jesús que con su propia presencia ya es juez escatológico. Terminamos así por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, que nos ayude a todos y sobre todo nos ayude también a confrontarnos con la realidad de su presencia en nuestra vida y en nuestro corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.